Muy buenas tardes. Soy el director de Alfonso. Bien, tenemos esta tarde con nosotros al profesor el coronel don Javier Guisández Gómez, que es coronel del ejército de aire, con más de 5.000 horas de vuelo en aviones de ataque y transporte, máster de Relaciones Internacionales por el Royal College of Defense Studies de Londres, máster en Seguridad y Defensa por la Universidad de Madrid, profesor del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, pertenece al Pool Office del CIR desde 1995 como delegado del CIR para la difusión del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y el director y profesor del Instituto Internacional de Derecho Internacional Humanitario de San Pedro, del 91 al 2010 y 21 instructor, asesor y consultor de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, El Salvador y Guatemala, subdirector de la revista Aeronáutica y Astronáutica desde 1996 a 2001, director de la Cátedra Internacional Alfredo Indeland desde 1999 a 2001, consejero de defensa de las embajadas de España en Italia, Albania, Malta, Serbia y Montenegro desde 2001 a 2005. Por motivos profesionales ha visitado 63 países, 14 de ellos en conflicto armado, Afganistán, entre otros, Afganistán, Bosnia, Colombia, Croacia, Filipinas, Guatemala, Irlanda del Norte, Kirguistán, Kosovo, Macedonia, México, Perú, Sahara, Serbia. Ha sido profesor personal del Príncipe de Asturias en 2001, profesor de la Unión Europea en la logística, transportes y comunicaciones durante la reconstrucción de Mostar, Bosnia. Ha hecho publicaciones y tal en Mostar y es desde hace 5 años profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales, que para nosotros todos es lo que nos interesa. Bueno, tiene una palabra con ustedes, el coronel don Javier Guisández. Pues muchas gracias por esas amables palabras. Antes de nada, aunque suene a hueco, desde luego para mí es un honor y una satisfacción compartir con ustedes un año más con temas para mí que creo que son de actualidad y de importancia como este que vamos a tratar hoy, ¿no? Que como ven, pues es la aplicación del derecho internacional en la resolución de conflictos y después, bueno, pues como también tenemos hoy y mañana, pues lo dividiremos en dos. Muchas veces los títulos de las charlas pues dejan pocas posibilidades a la imaginación, pero yo creo que este no es una de ellas, ¿no? Que, con frecuencia cuando hablamos del derecho internacional creemos que es una panacea, que es la piedra angular, que es capaz de resolver todos los problemas. Hace 3 meses, me parece, le hicieron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le hicieron una entrevista en el Washington Post de 2 hojas y en ningún momento mencionó la palabra Unión Europea, cuando aquí nosotros en España estamos hablando más Unión Europea, más unión financiera, más unión bancaria, más unión comercial, más unión... Y es que creemos que eso nos resuelve todos los problemas. Yo he oído pues a personas sesudas en coloquios o en tertulias decir, pero bueno, ¿para qué necesitamos fuerzas armadas si pertenecemos a la OTAN? ¿No? Y de hecho, no hay aquí ninguno de ustedes que sea de Costa Rica, pero cuando se constituye el TIAR, que se hace en el momento que empieza la Guerra Fría, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial y constituida las Naciones Unidas, se constituye el TIAR, que era el Tratado de Asistencia Recíproca, pues viene Costa Rica y dice, como voy a cubrir con este tratado, vamos a cubrir toda América y 300 millas, ¿para qué necesito fuerzas armadas? Con mucha frecuencia voy al continente americano a dar allí cursos y entonces aprovechan pues para que el curso sea internacional y suelen venir dos de cada país, ¿no? Y suelen ser militares. Yo he dado curso ahí a pilotos, he dado curso a marinos, he dado curso a oficiales de inteligencia y siempre ha habido 2 de Costa Rica, pero si yo estaba dando el curso a pilotos eran 2 vestidos de azul y porque eran pilotos y si eran marinos había 2 marinos. Es decir, que no tienen fuerzas armadas teóricamente, pero tienen una policía que tiene tierra, mar, aire, inteligencia, etcétera, etcétera. Aquí yo le oí hace muy poco a un ministro de Defensa que cuando él fue a la OTAN, a una reunión, él esperaba que le dijeran, bueno, ¿y qué opina España de esta situación? Y no le dijeron eso, le dijeron, ¿y qué da España?
O sea que no podemos estar diciendo, bueno, como tengo un paraguas, pues entonces ese paraguas me va a solucionar todo. Y eso nos pasa a veces con el derecho internacional. Y creemos que el derecho internacional va a solucionar todos los problemas. Y entonces, a mí que me gustan las matemáticas, a algunos de ustedes pues también vamos a refrescar un concepto, ¿no? Que es el concepto de conjunto, ¿no? El conjunto ya saben ustedes que se puede definir de dos maneras, o por extensión o por comprensión. ¿Cuándo defino un conjunto por comprensión? Un conjunto es pues como su propio nombre indica, son varios elementos, ¿no? Y yo defino un conjunto por comprensión cuando soy capaz de encontrar una característica que tienen todos los elementos del conjunto y todos los que están fuera no la tienen. Y por extensión es cuando tengo que enumerar uno por uno todos los elementos del conjunto. Pues yo les preguntaría a ustedes, ya sé que no es el momento del coloquio, les preguntaría a ustedes, si yo quisiera definir la comunidad internacional como tal, ¿cuál sería la característica? ¿Qué característica tienen todos los elementos que constituyen la comunidad internacional? Alguno de ustedes me podría decir, pues que pertenezcan a Naciones Unidas. Pues no, señor, porque bueno, pues hay países que no han querido pertenecer a las Naciones Unidas. Tenemos el caso de Suiza, que se incorporó a Naciones Unidas hace 10 años. ¿Y por qué? Porque creía que perdía neutralidad. Tenemos la Santa Sede, que dirán algunos de ustedes que es pequeña, pero tiene mucho peso, y no pertenece a las Naciones Unidas. Tenemos a Taiwán, que no pertenece porque no le deja. En definitiva, no existe un teléfono que yo pueda levantar ni un interlocutor válido para decir, tengo este problema, que me lo resuelva la comunidad internacional. Y dirían ustedes, no, pero es que Naciones Unidas tiene suficiente peso. Efectivamente, le tiene. Pero ¿quién va a resolver el problema? ¿La Asamblea General? La Asamblea General es lo más democrático que existe. Pero es tan democrático, para los que sean extranjeros, aquí entre España y Francia hay un pequeño principado que se llama Andorra, que el voto de Andorra pesa lo mismo que el de Estados Unidos. Pues una cosa así no puede tener éxito. Y entonces me diría usted, no, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad pues tiene una carga política muy importante. Y entonces pues podemos ver que a lo mejor en el problema de Libia fue muy rápido en la reacción, y en cambio en Siria pues no ha sido tan rápido, ¿no? Lo digo porque conviene que a veces pensemos en la realidad de las cosas y que no estemos pensando exclusivamente en la teoría, porque la teoría es muy bonita y el papel efectivamente lo aguanta. Bueno, por si acaso alguno de ustedes tiene interés, ese es mi correo electrónico, porque tiene interés para hacer alguna consulta, ¿no? Es que hace poco estuve en Sevilla, dije lo mismo en la Facultad de Derecho, y al venir aquí me encontré con una chica y me hacía 18 preguntas. No se trata de que yo le resuelva el problema que tengan que hacer o el trabajo que tengan que hacer aquí en el curso, sino si tienen una duda y yo buenamente la sé, pues estaría encantado de podérsela resolver. Bueno, yo me había hecho aquí esta especie de hoja de ruta de sumario para hablar un poco del no a la guerra. El no a la guerra es una cosa, es algo permanente, Esto no lo hemos inventado nosotros, ni el siglo XXI, siempre se ha intentado que no haya guerra. La realidad de las relaciones internacionales, la problemática en la definición de conflicto, porque todo el mundo habla de conflicto armado, pero después veremos que hay un problema a la hora de definir lo que es un conflicto armado. Y si hay un problema a la hora de definir lo que es un conflicto armado, tengo también un problema a la hora de poner encima de la mesa el derecho internacional de los conflictos armados. Porque, claro, si empiezan las discusiones entre países o entre organismos internacionales para decir hasta aquí es el conflicto armado y por encima es otro tipo de cosas, pues bueno, hay una indefinición filosófica, no sé qué riesgos esto acompaña. Vamos a hablar un poco del no a la guerra. El no a la guerra, como les he dicho, ha sido una constante, ¿no? Pero hay, por así decir, tres cosas, ¿no? Por un lado, bueno, vamos a ver un poco históricamente. Ya saben ustedes, se acaba la Primera Guerra Mundial, hay el Acuerdo de Versalles. En el Acuerdo de Versalles participan cuatro países, 4 políticos representando a 4 países. Hay Wilson, que representaba a los Estados Unidos, Clemenceau a Francia, Orlando a Italia, y George, que representaba al Reino Unido. ¿Qué hacen estos 4 países? Pero solo son 4, efectivamente eran 4 países importantes. Estos 4 países lo que hacen es que condenan la guerra de agresión. A lo mejor alguno de ustedes le puede decir, ¿y a mí qué me importa la guerra de agresión? Pues bueno,
Pero después, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg van a ser apoyados en el crimen de agresión. Pero cuando lleva a cabo la operación Fénix, Colombia, sobre Angostura, sobre la zona esta de Sucumbíos en Ecuador, va a venir el presidente Correa y va a acusar al presidente Uribe del crimen de agresión. Pero después, como veremos, el crimen de agresión se ha definido, pero no se ha aceptado. Hoy en día, estamos en el 2013 ya, y ha habido una revisión en la Corte Penal Internacional, se ha definido lo que es el crimen de agresión, que no era necesario definirlo porque yo creo que todo el mundo lo sabíamos, pero todavía no está tipificado, ¿no? ¿Y por qué no está tipificado? Pues porque lo normal es que el crimen de agresión le cometa un presidente del gobierno, lo cometa un jefe de Estado. El crimen de agresión no está a nivel de un general, o mucho menos a alguien de inferior grado. El crimen de agresión está al máximo nivel porque es llevar a cabo una acción que como consecuencia de esa acción se ha generado un conflicto armado. O sea, partimos de una situación de paz y alguien hace algo y como consecuencia de ese algo aparece la guerra. Cuando viene Irak e invade Kuwait, pues aquello podría ser perfectamente un crimen de agresión. Les voy a contar una pequeña anécdota, del que hablo mucho y no sé qué, pues a lo mejor les agoto. Pero miren, el 11 de septiembre, el famoso 11 de septiembre, yo iba a dar perdón que hable de mí, pero es a quien más conozco, ¿no? Iba a dar una conferencia en Melilla, en el Ayuntamiento de Melilla, y entonces el vuelo que hago a Melilla es durante el ataque a las Torres Gemelas. Quiero decir que yo no había visto en la televisión el ataque a las Torres Gemelas. Aterrizo en Melilla, estará en Melilla, me está esperando ahí un concejal y me cuenta lo de las Torres Gemelas. Como soy piloto, lo primero que se me ocurre decir es seguro que el avión no lo llevaba el piloto, ¿no? ¿Y por qué? Porque, no sé, si a mí me ponen una pistola en la sien y dice estrellate contra ese edificio, no me estrello porque, bueno, si me voy a matar es que es contra natura que yo me suicide, prefiero que me mate otro, ¿no? Yo soy de Santander y hace años ETA robó en un polvorín de Santander, robó explosivos. Y entonces, pues bueno, se acercaron ahí con una furgoneta, fueron 4 toneladas o 5 toneladas de explosivos, ¿no? Y dijeron a los 2 guardianes que estaban del polvorín, venga, a cargar la furgoneta. Y entonces el mayor dijo, yo no cargo, me vais a matar y encima me vais a matar cansado. Pues yo no trabajo, ¿no? Pues lo mismo era esto. Pero fíjense ustedes, cuando llego al salón, se me echan encima los periodistas y me preguntan, que me sorprendió, no sé si aquí habrá periodistas, pero a veces sorprende que un periodista sea tan atinado a la hora de hacer la pregunta. ¿Cree usted que esto ha sido una agresión? Entonces, como soy un osao, dije sí. ¿Por qué digo que soy un osao? Pues porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tardó 18 horas en decir sí. Y en cambio yo lo dije a vuelta de correo. ¿Creo que haya agresión? Sí. Bien es verdad que lo hice basándome en la definición que Naciones Unidas da de agresión. Porque en Naciones Unidas, a la hora de hablar de agresión, se permite el lujo de dar ejemplos. Y dice, como por ejemplo, todo bombardeo desde tierra, mar o aire. Y yo les dije a los periodistas, pues es que a mí me da lo mismo que me lancen una bomba napalm a que un avión lleno de combustible se estrelle contra mí, porque los efectos van a ser los mismos. Da lo mismo que tenga un iniciador o que tenga el líquido napalm, es que me da absolutamente. Ya por acabar la anécdota, después me dijeron, ¿y quién cree usted que ha sido? No digo, ¿hay periodistas aquí? Hay que tener cuidado con los periodistas. Y entonces les juro que cuando me dijeron, ¿y quién cree usted que ha sido? Lo primero que dije es, no lo sé. Pero me pudo mi incontinencia verbal y dije, a lo mejor, y a mis hijos les digo que después de a lo mejor vale cualquier cosa, claro. Y dije, a lo mejor el famoso Bin Laden. Y al día siguiente, los 3 periódicos de Melilla salía que el teniente coronel Guisández había dicho que había sido Bin Laden. Cuando llego aquí me llama el sargento mayor y me dice, oye, ¿tú por qué tenías información privilegiada? No sabía que no había sido, ¿eh? O sea, que nadie dijo que no lo sé, ni a lo mejor dijo, ¿qué ha sido Bin Laden? Hay que tener cuidado un poco con eso. Bueno, después de la primera... pero esto es para hablar de la importancia del crimen de agresión, que vamos a ver que es una constante, ¿eh?
A partir de la Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, se constituye la Liga o la Sociedad de Naciones. Y la Sociedad de Naciones van a ser 58 estados, y van a prohibir las guerras de agresión. O sea, es una constante. Lo que había salido en Versalles, pues ahora se vuelve a mantener en este momento, ¿no? Hay un pacto que es poco conocido, pero que se llama el Pacto de Briankelos, que está hecho entre Francia y Estados Unidos. Y precisamente de ese pacto se puede decir que es el embrión de lo que después va a ser la prohibición de la guerra por parte de Naciones Unidas. Y entonces en este pacto, entre estos dos países, bien es verdad que solo eran dos países, que era Francia y Estados Unidos, renuncian a la guerra como instrumento político. Esto les puede sonar a, no sé, a algo natural, pero hay que tener en cuenta que hasta el siglo XIX los países, los gobiernos, hacían uso de la guerra como un instrumento más. O sea, si yo tenía una flota importante y necesitaba bases navales, pues iba tomando islas para montar allí mis bases navales. Y nadie me decía nada, porque como lo había hecho con la fuerza, si yo tenía necesidades de recursos o de materias primas, pues invadía aquellas zonas que eran ricas en aquellas materias primas que me interesaban. Es un poco lo que está haciendo ahora China en África, solo que no está invadiendo, que lo está comprando, ¿no? Pero al fin y al cabo lo único que está haciendo es controlar pues, muchas materias primas. Solo que antes estaba permitido hacer el uso de la fuerza. Entonces, cuando viene cuando vienen Naciones Unidas, acaba la Segunda Guerra Mundial, se firma la Carta de San Francisco. En la Carta de San Francisco, en el artículo 2, bueno, en el prólogo ya saben ustedes que dice algo así, no lo sé al pie de la letra, pero es decir, nosotros nos reunimos para evitar a las generaciones futuras el flagelo de la guerra, el flagelo de las desgracias que genera la guerra. Es decir, que ya no va a haber más guerra. Y además creían que iba a ser así. De hecho, cuando se constituyó Naciones Unidas, había una sección que era la responsable del derecho de la guerra. Y entonces, enseguida la cerraron, porque dijeron, no la podemos mantener abierta, porque todas las personas que vengan aquí a la sede central, si ven el letrero derecho de la guerra, van a pensar que nosotros no nos creemos que hemos acabado con la guerra. Y además los que estén dentro van a estar ociosos porque no van a tener trabajo. Ya saben ustedes que después empezó Corea y no hemos parado. Luego les pondré unas cifras que no es que sean espeluznantes, sino sencillamente son reales y es lo que hay, ¿no? Y aquí ya no son 4 estados, no son 53, aquí ya estamos 193 estados. 193. De todas maneras, vuelvo a insistir que lo único que vincula en Naciones Unidas es las resoluciones del Consejo de Seguridad. Hace poco leí en los periódicos, en Naciones Unidas, porque a un periodista le resulta más cómodo decir Naciones Unidas porque es algo global. Naciones Unidas ha condenado, lo leerían ustedes, a los israelíes por el ataque a la flotilla de la libertad. ¿No? ¿Se acuerdan de la flotilla de la libertad que salió de Turquía, que iba para Gaza, no sé qué? Bueno, pero si uno analiza el artículo, a lo mejor en el artículo no lo encuentra, pues si se va a Naciones Unidas y que lo encuentra, ve que era el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, bueno, ya sé que me están grabando, pero es poco o nada. Eso es poco o nada. Eso no vincula. Podrá servir para un titular en el periódico, podrá servir para discrepancias en tertulias, pero no le pones a nadie con la espada en la pared para decir a partir de ahora tienes que cambiar de conducta. Cosa que si hubiera sido Estados Unidos, perdón, si hubiera sido el Consejo de Seguridad, sí que hubiera vinculado. Me ha salido la palabra Estados Unidos porque, como hablo más rápido que pienso, pues en un momento dado, yo no sé si se acuerdan ustedes, Israel ataca una central nuclear en Irak, Mosirak.
No es que haya un pueblo que se llame Osirak, sino que concretamente la central nuclear era Osiris, que era francesa, y como estaba en Irak, pues se llama Osirak, ¿no? Entonces Israel ataca esta central nuclear. Y cuando le preguntan por qué, dice, porque en esa central nuclear se estaba enriqueciendo uranio 235. Cuando tengan suficiente uranio, van a hacer un engendro nuclear y le van a aplicar contra mí, que es lo que se llamó seguridad preventiva. Seguridad preventiva. Bueno, inmediatamente lo condena la Asamblea General. La Asamblea General, como ustedes saben, funciona con mayoría de votos. Pero además con mayoría de votos de los asistentes. Si hay 80, pues basta que 41 digan que sí y se acabó. En cambio, el Consejo de Seguridad tiene dos clases de votaciones. La votación de procedimiento y la votación de no procedimiento. La votación de procedimiento necesita 9 votos. ¿Cuáles? Cualesquiera. Ya saben ustedes que en el Consejo de Seguridad hay 15 países. 5 que son permanentes y 5 que se cambian cada año, porque están 2 años. Es decir, que cada año hay 5 nuevos que coinciden con los 5 anteriores un año, porque al año siguiente vienen otros 5 nuevos. Una votación de procedimiento es 9 votos. ¿Cuáles votos? Cualesquiera de esos 15. Una votación de no procedimiento también necesita 9 votos. ¿Cuáles votos? También cualesquiera. Pero ¿cuál es el requisito? Que no puede haber ningún voto negativo de cualquiera de los 5 miembros permanentes, que es lo que se llama el veto. Y esto que está tan claro, a la hora de la verdad, la praxis no es así de clara. Naciones Unidas, como están viendo aquí ustedes, se hace en junio del 45. Y ha llovido mucho, desde junio del 45 a nuestros días. Entonces, obviamente no se podía contemplar en Naciones Unidas todas las vicisitudes, todo lo que podía ocurrir en el mundo después del año 45. ¿Y eso en qué ha degenerado? Pues que muchas veces, o con cierta frecuencia, a la hora de hacer una votación, no está claro si la votación es de procedimiento o de no procedimiento. Bueno, pues para aclarar si la votación es de procedimiento o de no procedimiento, hay que hacer una votación previa. Y esa votación previa es de no procedimiento. No sé si... Vamos a suponer que aquí estamos 15 países que son los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Uno levanta la mano y dice, yo creo que debiéramos ir a Mali porque aquello se está poniendo muy mal, se están violando los derechos humanos, está poniendo en riesgo la paz y seguridad internacional. Bueno, votemos si vamos a Mali o no vamos a Mali. Entonces, cuando yo digo votar, alguien de los 15 levanta la mano. Dice, esta votación que vamos a hacer ¿es de procedimiento o de no procedimiento? Empieza la discusión. Y levanta uno la mano y dice, yo creo que es de procedimiento porque es igual que cuando fuimos a Timor. Otro va a levantar la mano y dice, no, yo creo que no es de procedimiento porque en Mali hay uranio, hay una serie de cosas, ya están los franceses, etc. Entonces voy yo, secretario, y digo, ¡votemos! Fíjense ustedes que yo no estoy diciendo ahora que votemos si vamos o no vamos a Mali. Ahora lo que estoy pidiendo es que votemos si la votación siguiente para ir a Mali va a ser de procedimiento o de no procedimiento. Bueno, pues si cualquiera de los 5 esta previa votación la veta, no ha vetado el ir o no ir a Mali, sino ha vetado que sea de procedimiento. Con lo cual, esto no tiene trascendencia en los medios de comunicación, pero entre otras cosas porque supera a muchos periodistas, o solo para los que se preocupan un poco de enterarse, y eso no tiene ningún desgaste político ni internacional. Pues bueno, pues son las dificultades que tiene Naciones Unidas a la hora de... Pero, ya sé aquí que tenemos un digno representante de Francia, pero el que tiene cogida el puesto de miembro permanente no lo suelta. Hemos llegado a ofrecer a la Unión Europea, a Francia y al Reino Unido, es decir, como ustedes son 2, periódicamente lo ocupa uno de ustedes como miembro permanente y el otro voto, el otro puesto, nos lo dejan a toda la Unión Europea para que no sea solo el criterio de un país, sino que lo hayamos discutido previamente entre nosotros. Digamos, obviamente no lo dejan. Y se está hablando de modificar Naciones Unidas, de ampliar Naciones Unidas, y probablemente se amplíe. Pero yo me apuesto desde ahora una cena que los nuevos miembros permanentes no tendrán derecho a voto.
¿Serán permanentes? ¿Estarán allí siempre? ¿Tendrán voto? ¿Tendrán palabra? Pero no tendrán, desde mi punto de vista. Esto que hemos hablado solo vale para los conflictos de carácter internacional. ¿Por qué? Pues porque los países son muy celosos. Antes, cuando les decía, ¿son ustedes capaces de encontrar una característica para decir cuál es el conjunto de la comunidad internacional? Yo creo que sí, que tengo una. Pero la característica es la soberanía. Todos aquellos sujetos que son soberanos forman parte de la comunidad internacional, pertenezcan o no a Naciones Unidas. Pero precisamente esa soberanía es la que hace que los países quieran mantener el orden a su modo dentro de sus fronteras. Y por eso, a la hora de ceder ante un derecho internacional que sea fuera de sus fronteras, son fáciles a la hora de firmar, mientras que cuando entra dentro de sus fronteras es muy difícil. Yo no sé si ustedes han oído hablar del SIPRI. El SIPRI es el Instituto Internacional de Estocolmo para la Búsqueda de la Paz. Todos los años hacen un libro y en ese libro pues contempla las realidades del año anterior. Antes les decía que cuando se constituye Naciones Unidas se da por hecho que ya no va a haber guerras. Por eso cierran la puerta de esa sección del derecho de la guerra. ¿Qué ha pasado en estos años desde la Constitución de Naciones Unidas? Que teóricamente pues no iba a haber más guerras, ¿no? Pues fíjense ustedes, ha habido 132 conflictos armados, ha habido 60 millones de víctimas. De esas 60 millones ha habido 23 millones de víctimas mortales. Ha habido 77 países involucrados en esos 123 conflictos armados. Y ahora que es muy fácil hacer un modelo informático, se ha visto que a lo largo de todos esos años solamente ha habido 3 semanas de paz. Esta es la realidad. Con independencia que digamos no a la guerra, pero a mí me hace gracia la gente que dice, no, yo es que amo la paz. Pero bueno, ¿quién ama la guerra? ¿No? Es que, bueno, pues son verdades de perogrullo, ¿no? ¿Saben ustedes quién era perogrullo? Que a la mano cerrada la llamaba puño, ¿no? Bueno, pues entonces, esto es la realidad. En este momento, hay 14 conflictos armados no internacionales abiertos. Es decir, hay 14 países en el mundo donde se están desarrollando conflictos armados de carácter no internacional. Hay 3 conflictos armados de carácter internacional. ¿Por qué pongo aquí las delegaciones del Comité Internacional Cruz Roja? Antes, cuando me presentaba el rector, que no le resultaban familiares de las siglas, es que es normal. Es normal. En cambio, cuando yo voy a América, que voy con mucha frecuencia, y salgo a la calle, pues además de llevar los $20 para el primero que me venga a robar, que se les lleve, ¿no? Pues llevo mi acreditación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y eso que cuando he estado en la embajada tenía pasaporte diplomático. ¿Por qué? Porque es muy reconocido. ¿Y dónde es reconocido el Comité Internacional de Cruz Roja? Pues donde hay guerra, donde hay conflictos armados. En España, gracias a Dios, llevamos muchos años, muchas decenas de años sin conflicto armado, y aquí no se sabe lo que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Se sabe lo que es la Cruz Roja, muchas veces se habla gente de Cruz Roja Internacional, pero lo que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, bueno, lo hablo ahora y después no lo hablo, así que nos da lo mismo. Ya que ha salido el tema, hay una cosa que se llama las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Está la Cruz Roja Española, la Cruz Roja Francesa, la Cruz Roja Venezolana, la Media Luna Roja Marroquí, la Media Luna Roja Argelina, ¿no? Y hay otra cosa que se llama el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿A qué se dedican las Cruces Rojas? Las Cruces Rojas se dedican a asistir a las víctimas generadas por fenómenos naturales. Es decir, hay una inundación, hay un terremoto, hay analfabetismo, hay sida, hay gente que va conduciendo como loco,
hay gente que se echa a nadar sin saber, y entonces pues la Cruz Roja va cubriendo esas deficiencias dentro de ese país. ¿A qué se dedica el Comité Internacional Cruz Roja? El Comité Internacional Cruz Roja se dedica exclusivamente a las víctimas generadas en los conflictos armados. Dicho con otras palabras, si mañana alguien tuviera la receta para acabar con los conflictos armados, el Comité Internacional de la Cruz Roja tendría que cerrar. El Comité Internacional de la Cruz Roja no tiene nada que ver con la Cruz Roja Suiza. En Suiza hay la Cruz Roja Suiza, que es como la Cruz Roja Española, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es un organismo eminentemente suizo, y somos muy pocos los que pertenecemos al CICR que no somos suizos, por eso figura en mi currículum, pues porque soy un poco rara avis, porque en el año, concretamente en el 96, el Comité Internacional de la Cruz Roja seleccionó a 24 oficiales de todo el mundo, 24 militares, para la difusión del derecho internacional humanitario, y yo tuve la suerte de ser uno de ellos, y además el único de lengua española. Entonces, pero es muy raro que un militar esté unido al Comité Internacional de la Cruz Roja. Y si encima no eres suizo, pues todavía más raro. Pero entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja es solo de la Cruz Roja, mientras que las sociedades son de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¿Por qué? Porque en un momento dado los países islámicos dijeron: yo no estoy a gusto debajo de la cruz y yo lo que quiero es la media luna. Curiosamente, el país que más musulmanes tiene en este mundo, que es Indonesia, tiene Cruz Roja, no tiene media luna roja. Y ahora lo que ha salido es el cristal rojo. ¿Por qué? Pues porque Israel volvió a contar lo mismo. Pues yo no estoy a gusto ni debajo de la cruz ni debajo de la media luna, porque ellos tenían la estrella roja de David. Y entonces se ha creado el cristal rojo y ya se supone que ya no va a haber más símbolos. ¿Por qué meto aquí al Comité Internacional Cruz Roja? Pues porque el Comité Internacional Cruz Roja, cuando pone delegaciones en un país, es porque en ese país hay problemas. Y el Comité Internacional Cruz Roja funciona con lo que les dan los estados. Y una cosa que nunca acepta es lo que se llama el dinero marcado. No dinero marcado de un secuestro, sino España, cuando le da dinero al Comité Internacional Cruz Roja, no le puede decir: este es dinero para Mali. No, tú me das dinero y yo con ese dinero hago lo que me dé la gana, precisamente para mantener mi independencia y mi neutralidad y mi imparcialidad. Y al año que viene yo te voy a decir cómo me gasto el dinero. Si quieres, no me vuelves a dar dinero, pero tú no me puedes decir, ni me puedes decir en plan positivo: esto es para Mali, o en plan negativo: todo esto que te doy, pero que no vaya para Timor. O sea que no se acepta nada. Bueno, es decir, el CICR administra muy bien los dineros, entre otras cosas porque dispone de pocos. Y por eso, el que tenga abiertas esas delegaciones, ahí ven ustedes 26 en África, 7 en América, 3 en el Pacífico, 12 en Europa y 9 en Oriente Medio, si lo suman, pues son 33, 46, 58, 67. Hay 67, cuando solamente hay 17 países donde hay conflicto armado. Es decir, que hay 50 delegaciones en otros tantos países donde no hay conflictos armados abiertos. ¿Y por qué las hay? Pues porque el CICR despliega antes de que se rompan las hostilidades, para tener amistades con las autoridades, para tener contactos con los hospitales y todo ese tipo de cosas. Es decir, que no solo hay esos sitios en países en guerra, sino que hay otros que potencialmente puede haber en cualquier momento. Vamos a hablar un poco de la indefinición filosófica de la guerra. Porque, miren, la primera conferencia que se da de la paz, la Conferencia Internacional de la Paz, se da en La Haya, la primera conferencia de La Haya, en 1899. Y nadie define lo que es la guerra. ¿Pero por qué no la define? Pues porque era obvio. O sea, ¿qué es la guerra? Pues ya se sabe lo que es la guerra. Porque hasta estamos hablando del siglo XIX, y en el siglo XIX las guerras eran entre estados y aquello era muy claro lo que era un conflicto armado. Pero el caso es que hemos ido rodando la pelota y hemos llegado a nuestros días donde todavía no se ha definido lo que es la guerra. Y cuando no se define una cosa, está indefinida. Y cuando está indefinida, pues es problemático hablar. Pasa otro tanto con el terrorismo.
En el año 67, en Naciones Unidas intenta encontrar una definición del terrorismo. Ha sacado 13 convenciones o 13 resoluciones del terrorismo y en ninguna de ellas está la definición. ¿Y por qué? Pues porque no se ponen de acuerdo los países a la hora de aceptar una definición. Porque quieren meter el terrorismo de Estado, porque quieren hablar del terrorismo bueno y del terrorismo malo, en fin, porque no se puede. Bueno, yo aquí había puesto, cuando uno habla de la guerra, siempre hay que hablar de Sun Tzu, este chino, ¿no? Que decía que la guerra es el camino hacia la supervivencia o hacia la destrucción, ¿no? Fíjense ustedes lo que ha llovido, porque este señor es del siglo V antes de Cristo, ¿no? Si yo les hiciera a ustedes una pregunta, ¿el armamento nuclear está prohibido o no está prohibido? No me contesten todos aquí. Bueno, pues no está prohibido. Pero miren, en el año 96, la Organización Mundial de la Salud y la Asamblea General de Naciones Unidas le piden un dictamen al Tribunal Internacional de Justicia, que no hay que confundir el Tribunal Internacional de Justicia con el Tribunal Penal Internacional, aunque los dos están en la Haya. No, ¿quién lo ha dicho? La Haya. Pero bueno, la Haya, hay dos tribunales. El Tribunal Internacional de Justicia, que juzga a estados, y el Tribunal Internacional y el Tribunal Penal Internacional, que juzga a individuos. Bueno, pues entonces vienen estos dos organismos y le dicen al Tribunal Internacional de Justicia, que ya saben ustedes que depende de Naciones Unidas. Queremos saber si el armamento nuclear cumple o no los principios del derecho de la guerra. Entonces, hay una discusión, son 14 personas en el tribunal, el dictamen es muy corto, pero en realidad basta leerse en la última página. Entonces, 7 votan que sí y 7 votan que no. Y se tiene que aceptar, para desnivelar la balanza, el voto cualificado del presidente. Con lo cual, lo que acaba el dictamen es que si bien se podría considerar que el armamento nuclear va en contra del derecho a la guerra, no obstante, y aquí aparece esto que ya decía el Sun Tzu hace todos estos siglos, se entiende que un país que está en riesgo de supervivencia haga uso de ello. Y fíjense ustedes que últimamente Israel, yo cuando hablo aquí de cosas no estoy defendiendo a uno y a otro, sencillamente estoy contando lo que pasa, ¿no? Israel, cuando habla de que si va a atacar o no la central nuclear de Irán, empiezan a rolar el principio de supervivencia. Ya saben ustedes que, bueno, porque dentro del Islam los radicales quieren acabar con todos los infieles, entre los cuales obviamente estamos nosotros, ¿no? Y bueno, puesto que tenga armamento nuclear, pues irá. Antes me parece que no acabé contándoles lo del ataque a Osirak, ¿no? Efectivamente, les dije que la Asamblea General de Naciones Unidas condenó el ataque a Osirak, a la central nuclear de Osirak, ¿no? Porque era lo que se llamaba defensa preventiva. Pero es que a los 15 días, a pesar de estar Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, también lo condenó el Consejo de Seguridad en la defensa preventiva. Es decir, y eso sí que constituye jurisprudencia. La defensa preventiva está prohibida. ¿Y por qué está prohibida? Pues por dos razones. Una, porque te puedes equivocar, ¿no? O sea que es que, como todos son muy jóvenes, seguro que no han visto películas de los hermanos Marx. Hay una película de los hermanos Marx, que no sé cómo se llama, que dice Lucho Mar: voy a ir a una recepción, a una embajada, voy a ver al embajador me va a mirar mal, yo le voy a mirar mal a él me va a insultar, yo le voy a insultar, él me da una bofetada y vamos a entrar en guerra. Y entonces, según llega a la embajada, ni le mira ni nada, le da la bofetada y ya empieza la guerra. Bueno, pues podría haberse dado todo ese proceso que él había pensado, pero a lo mejor. Pero es que hay otro problema más importante, y es que solo, ¿quién puede llevar a cabo la defensa preventiva? El fuerte. Antes, cuando hablaban de mi currículum, pues eso, he estado en Italia, pero también he estado en Malta. Malta, que tiene 1.600 hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. Se ve que Libia está haciendo unas maniobras navales en la posibilidad de sus aguas jurisdiccionales.
¿Qué va a hacer? ¿Atacarle preventivamente? No puede. Luego entonces, solo los países fuertes tendrían posibilidad de llevar a cabo acciones preventivas. Esa es la razón por lo que se ha condenado también en el Consejo Securitas. Bueno, después está este francés, Clemenceau, que dijo que la guerra era un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los militares. Pues muy bien, quedó el tío muy bien, pero si uno después mira la vida de este señor que era un político, cuando alguien se iba de su partido para irse al opuesto, le llamaba traidor, y cuando venía del opuesto al suyo, le llamaba converso, ¿no? Pues bueno, pues también... Y después el último que tenemos es Clausewitz, que Clausewitz, como ustedes dicen, la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Aquí yo me gustaría sacar a colación este catedrático alemán, Christian Tomsa, que ha dicho que el problema de la guerra, al estar indefinido, es dónde colocamos el listón. Y entonces el listón le podemos colocar o demasiado bajo o demasiado alto. ¿Qué ocurre si lo colocamos demasiado alto? Pues si lo colocamos demasiado alto, tengan en cuenta que a partir del listón se aplicaría el derecho internacional de los conflictos armados, mientras que por debajo del listón se aplicaría el derecho internacional de los derechos humanos. Luego, si yo he colocado el listón muy alto, puede ocurrir que las víctimas en los conflictos armados o las víctimas de los conflictos armados no las esté tratando con el derecho internacional humanitario, sino con los derechos humanos, que es muy distinto. ¿Y cuáles serían estas víctimas? Pues las víctimas son los que viven, los heridos, los enfermos, los náufragos, los prisioneros de guerra y la población civil. Y las víctimas pues los refugiados, los desplazados, las familias separadas, la indigencia, el hambre, etc. Aquí vemos algunas que entrarían muy bien dentro del marco de los derechos humanos, pero otras tenían que ser evidentemente de derecho internacional humanitario. Pero si le hemos colocado muy alto, pues todo lo vamos a ver dentro del marco de los derechos humanos. ¿Qué ocurre si hacemos lo contrario? Es decir, si lo ponemos excesivamente bajo el listón. Pues si lo ponemos excesivamente bajo el listón, vamos, en lugar de ver a la luz de los derechos humanos, vamos a ver a la luz del derecho internacional humanitario una serie de circunstancias, como es la delincuencia común, el crimen organizado, el narco, el terrorismo y los señores de la guerra. Los señores de la guerra estaría muy bien verlo dentro del derecho internacional humanitario, o en algunos aspectos, aunque no en todos. Hace poco pues tuve la ocasión, he estado en 6 ocasiones en Afganistán, y en una de ellas pues, tuve ocasión de almorzar con un señor de la guerra, ¿no? Precisamente había un señor de la guerra, pero también había un general de la policía. O sea, no me estaba yo entrevistando con el señor de la guerra, me lo había traído el general de la policía de la guerra. Y ese señor decía, a lo mejor exageraba un poco, que tenía detrás de él 10.000 hombres. 10.000 hombres. Allí se habla de hombres, no hombres y mujeres, porque las mujeres no van a... Cuando hacen las votaciones en Afganistán, no sé si se acuerdan ustedes, España manda allí interventores para las mesas, para ver que todo se hace con arreglo a la legalidad vigente, que todo es muy democrático, etc. Miren, los 10.000 hombres de este señor, hay un caso que no sé si conocen ustedes. España compró en Guarinao, compró un área bastante grande para hacer una base militar. Y de los 40 o 45 propietarios que se presentaron allí con un papel diciendo que eran propietarios, solamente había 3 que sabían leer y escribir, los demás ponían una cruz. O sea, lo digo para que nos demos cuenta de dónde nos estamos manejando. Pues digo, los 10.000 hombres que tiene este señor de la guerra, esos señores, ¿qué votan? Lo que les diga él. No conocen a Karzai, ni le importa quién es Karzai. Tú me dices que vote a este y yo lo voto a este, porque donde está este señor en su área de influencia, él es juez, él es policía, él reparte la medicina, todo, es el amo. Entonces, pues yo, solo por supervivencia, le hago caso. Quiero decir que a veces nosotros queremos extrapolar nuestros principios, que bueno, pues los principios del mundo occidental no son iguales, no los extrapolamos en todas partes. Ahora que hemos hablado del crimen organizado, en un momento dado, Naciones Unidas dice:
por regiones hay que establecer lo que es crimen organizado. Bueno, pues solo lo hemos hecho la Unión Europea. Ni lo ha hecho la OEA, ni lo han hecho en África, ni lo han hecho en Asia, y entonces, bueno, esto es para que, de todas maneras, quedará después en la presentación, pero para que tengan una idea, ¿cómo sabemos que algo es crimen organizado en la Unión Europea? Pues se han establecido 11 criterios, de los cuales 4 son obligatorios. 4 son obligatorios, que son los que tenemos aquí. Y después los otros 7 son optativos, de tal manera que cada país escoge 2. En el caso de España nos hemos escogido esos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos en busca y captura de un grupo de crimen organizado que obviamente cumple los 4 requisitos de la Unión Europea y los 2 nuestros, pero ese grupo está en Holanda y le pedimos a Holanda ayuda, aunque Holanda no tuviera los 2 requisitos nuestros, que tuviera otros 2 distintos, para ellos les sirve, igual que a nosotros nos servirían los de ellos. Lo que hace falta es que cumplan los 4 de la Unión Europea y los 2 del país correspondiente. Si hemos dicho que no hay manera de definir lo que es la guerra, pues tenemos que ir a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, la que tenemos, es en 2 tribunales. Se llaman tribunales ad hoc. ¿Por qué se llaman tribunales ad hoc? Porque cada uno ha sido expresamente diseñado para un conflicto armado. Estos 2 tribunales dependen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, en la jurisprudencia, las sentencias que ellos dictan, causa jurisprudencia para todos los países de Naciones Unidas. Bueno, pues ahí están 2 casos. Uno es el juicio contra Duško Tadić, que era un serbio, y el otro contra Akayesu, que era ruandés, ¿no? Y en realidad son muy similares en las 2 sentencias para decir que había conflicto armado. Claro, teniendo en cuenta que nosotros decíamos que, bueno, ¿y qué más da que haya conflicto armado? No, es que es fundamental. Es fundamental saber si estoy en conflicto armado para saber si aplico el derecho internacional de los conflictos armados, ¿no? Y si no estoy en conflicto armado, pues aplicaré exclusivamente por los derechos. Bueno, pues entonces, con respecto a la esencia, tanto uno como el otro coincidieron en que lo que tenía que ver era violencia armada. No violencia verbal, no violencia diplomática, no, tenía que ser violencia armada. Con respecto al tiempo, pues son dos adjetivos que hay un pequeño matiz, uno es prolongado y el otro es dilatado, en el sentido que uno tiene una duración y el otro parece que tiene una extraduración, más de lo probable. Pero, en fin, en definitiva, lo que aquí se contempla es que no es una acción. O sea, el que se lleve a cabo la destrucción de de las Torres Gemelas. Yo iba a decir de un repetidor de televisión. Eso es una acción. Claro, si en las Torres Gemelas, además de las Torres Gemelas, resultaba que eran 5 aviones, pues ya eran 5 acciones. Y 5 acciones ya puede ser una operación, que es lo que contempla el derecho internacional de los conflictos armados. Pero lo que hace es que esté en el tiempo, que se prolongue en el tiempo. La estructura es que el único que se moja es el Tribunal de Ruanda, que dice que sea un grupo organizado. Pero fíjense ustedes que no dice que tenga Estado Mayor, que tenga uniformes, no, pues un grupo organizado, es decir, que tenga un líder que da órdenes y los demás que la siguen. Y después, en cuanto al escenario, pues con respecto a Yugoslavia dice una cosa novedosa, porque dice que puede ser el enfrentamiento entre un Estado y un grupo armado o entre 2 grupos armados. ¿Por qué digo novedosa? Miren ustedes, hay un protocolo, el protocolo adicional segundo de los Convenios de Ginebra, que es para los conflictos armados de carácter no internacional. Pero ese protocolo se aplica solo entre el Estado y el grupo armado. Vamos a suponer que si estuviéramos no ahora, sino hace unos años, hablando del conflicto armado de Colombia. Incluso ahora también podría ser, porque existe el ELN también. De acuerdo al protocolo adicional segundo, porque Colombia lo tiene ratificado, en el supuesto de que el conflicto
entrara dentro de ese protocolo, tendría que cumplirlo el Estado con el grupo armado y el grupo armado con el Estado. Pero no lo tendría que cumplir cuando se enfrentase un grupo armado al otro grupo armado. Es decir, un enfrentamiento entre las FARC y el ELN no tiene por qué cumplir el protocolo adicional segundo. Mientras que el Estado sí tiene obligación de cumplirlo con ellos y ellos con el Estado, ¿no? Bueno, luego después en el coloquio, lo que sea, más aclaraciones. Y en el caso de Ruanda, dice que da lo mismo que el escenario sea internacional o que sea dentro de unas fronteras, ¿no? Además del escenario nacional y el internacional, pues últimamente también se está hablando del conflicto internacionalizado. El conflicto internacionalizado, como su propio nombre indica, es un conflicto armado no internacional, que hay otros agentes, otros países que apoyan a cualquiera de los dos que se están enfrentando. Esto es algo novedoso porque es a partir del año 77, pero obviamente un conflicto internacionalizado fue la Guerra Civil Española, donde es un conflicto armado interno y por un lado empieza a haber agentes de Italia, de Rusia, de Alemania, etc. Se está internacionalizando el conflicto. Y a lo mejor ustedes podrían decir, ¿y eso qué más da? Y efectivamente en la Guerra Civil Española, que es un caso insólito en toda la historia, hubiera dado lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es insólito? Hubo dos cosas en la Guerra Civil Española que no se han dado en otros conflictos armados. Una, que los dos bandos decidieron aplicar los convenios de Ginebra, a pesar de que los convenios de Ginebra estaban diseñados para conflictos internacionales. No se tenía por qué haber aplicado en España en los convenios de Ginebra. Por eso es que hubo prisioneros de guerra. Pero en ningún conflicto armado no internacional, de los que estamos viendo ahora en nuestros días, hay prisioneros de guerra. Cuando tú capturas a alguien, no le llevas a un campo prisionero, le llevas al juez. ¿Por qué? Porque se supone que es un grupo armado que se ha levantado en armas contra. Y la otra cuestión insólita fue que el movimiento internacional de la Cruz Roja aceptó que hubiera dos cruces rojas. Eso es insólito. Porque se intenta vivir lo que se llama el principio de universalidad. Y entonces, el que haya dos cruces rojas dentro del mismo país, pues eso va en contra del principio de universalidad. Pero aquí, pues por eficacia, pues se aceptó que hubiera dos cruces rojas. Vamos a hablar un poco del término beligerancia. El conflicto armado va íntimamente ligado con la beligerancia. Y la resolución del conflicto va íntimamente ligado con el término de la beligerancia. Vamos a ver cómo podría ser la beligerancia en un conflicto armado internacional. CAI significa conflicto armado internacional. Pues puede haber una beligerancia de derecho, de ley, cuando la guerra es generalizada. Aquí les pongo el ejemplo que ha ocurrido el año pasado entre Sudán y Sudán del Sur. Entonces, si tú te enfrentas de manera generalizada, pues el derecho internacional aplica a cada uno de los dos contendientes el rango de beligerantes. Pudiera ocurrir también desde un punto de vista parcial, desde un punto de vista de guerra limitada, que es lo que sucede un poco en el conflicto de Malvinas. En el conflicto de Malvinas hay un enfrentamiento del Reino Unido con Argentina, pero circunscrito al área de Malvinas. Aprovecho para decirles una otra cosa, porque vamos, que ha salido esta mañana, había un argentino y entonces me preguntó, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, no se acuerdan del conflicto de Malvinas, pero una de las cosas más sonadas que hubo en el conflicto de Malvinas fue el hundimiento del almirante Belgrano. ¿Por qué? Pues porque si en Malvinas, en los argentinos, tuvieron 400 y pico muertos o 500 y pico muertos, 300 y pico eran por el almirante Belgrano, ¿no?
Y el almirante Belgrano estaba fuera de las llamadas 100 millas de exclusión. Cuando empieza el conflicto de Malvinas, el Reino Unido declara 100 millas alrededor de las Islas Malvinas y lo declara zona de exclusión. Lo que pasa es que esa zona de exclusión se declara para los neutrales, no para el enemigo. Se actúan los neutrales, a los buques neutrales le dicen, ojo, que como estoy en guerra, el que se meta dentro de las 100 millas puede tener problemas, un buque pesquero o un buque de pasaje o lo que sea, o incluso un buque militar. Y entonces los argentinos decían que había sido un crimen de guerra el que se les hubiera atacado y se hubieran generado esa cantidad de muertes. También es que ahí hubo una cosa que no la califico, pero Chile interfirió las llamadas de socorro del almirante Belgrano para que se tardara más en asistirles, por eso a lo mejor hubo hasta más náufragos. Pero a lo que yo voy, el ataque al almirante Belgrano era un objetivo militar, y claro que se podía atacar, y se podía atacar donde estuviera. Teóricamente, Argentina podía haber llevado a cabo un ataque en el Reino Unido, y los submarinos esos atómicos que llevó el Reino Unido allí a la zona, podían haber llevado un ataque al continente, a la zona de Argentina, pero quisieron, de alguna forma, circunscribirlo al área de Malvinas. Por eso, por lo que pone aquí, una guerra parcial, porque ellos mismos se pusieron unos límites, pero sencillamente porque quisieron, ¿no? Eso es desde el punto de vista de derecho. Desde el punto de vista de hecho, pues ahí tenemos la agresión. Tenemos el caso de Estados Unidos contra Granada, por la invasión de Granada, y el caso de Estados Unidos con la invasión de Panamá. Miren, desde la Convención de La Haya, para llevar a cabo la guerra, era necesario dos requisitos. Uno era lo que se llamaba el aviso previo y el otro el ultimátum condicional. El aviso previo es que tú le decías al posible enemigo, mire usted ha hecho esta agresión y si no la remedia, pues le voy a dar. Y el ultimátum condicional es que se le daba como un tiempo. Cuando Irak invade Kuwait, ¿no? Bueno, pues usted invadió Kuwait, no tenía derecho, entonces le aviso que voy a tomar medidas. Y ahora el ultimátum condicional es decir, si a partir de 3 días, yo no veo que está empezando usted a mover tropas de Kuwait para regresar a Irak, en cualquier momento llevaré a cabo las acciones. Curiosamente, siempre que ha participado el Reino Unido, se ha aplicado estos dos criterios, el del aviso previo y el ultimátum condicional. En cambio, Estados Unidos, desde que sucede el ataque a Pearl Harbor, ya queda en desuso el aviso previo y el ultimátum condicional. Entonces no lo ha usado nunca, nunca. O mejor dicho, lo ha usado una vez. No sé si alguno de ustedes lo sabe. Y es precisamente como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas. Estados Unidos, que desde Pearl Harbor no había vuelto a dar ni aviso previo, ni ultimátum condicional, ni declaración de guerra, no sé qué, se había ido a Vietnam, a Somalia, a Panamá, a Granada, a donde fuera, ¿no? Cuando le atacan las Torres Gemelas, ¿qué hace Estados Unidos? Declara la guerra al terrorismo internacional. Además nos coge a todo el mundo, por así decir, con la guardia baja y el corazón contrito, ¿no? Claro, pues había habido muchas muertes, había aquello sido una barbarie y entonces pues las cuestiones legales se dejaron en segundo término. Pero la pregunta es, ¿qué es declarar la guerra al terrorismo internacional? Estados Unidos sabía lo que hacía. ¿Por qué? Porque va a Afganistán y en Afganistán en ese momento el que controlaba el gobierno era el gobierno talibán, que manejaba ahí el 80 al 85% del territorio. Como la CIA le había informado que detrás de estos ataques estaba el Osama Bin Laden y que el Osama Bin Laden campaba a sus anchas en Afganistán, va a Afganistán y le dice, dame Osama Bin Laden. ¿No me le das? Pues entonces, como ante la beligerancia
Solo cabe la neutralidad, ¿no? Hay una anécdota que dicen que durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill le llama a Franco y le dice a Franco, España es neutral, y a mí no sé si aquí hay algún gallego, yo tengo más de gallego, ¿no? Pero entonces va Franco y responde, España no es beligerante. Entonces va Churchill y dice, no me diga lo que España no es, dígame lo que España es. O sea que si España es neutral, pues no apoye con la división azul, no apoye con el wolframing, no haga esto, no haga lo otro, tal y cual. Y si España es beligerante, pues mañana la puede atacar. Y es que hasta el siglo XX la beligerancia podía llevar adjetivos. Podía ser una beligerancia logística, una beligerancia en información, una beligerancia en operaciones. Pero ahora no. O eres beligerante o eres neutral. Y entonces eso es lo que aprovechan los Estados Unidos para declarar la guerra al terrorismo internacional. Que ya entonces no le está declarando a ningún país, sino al terrorismo internacional. Mañana, teóricamente, podía hacer aquí un ataque a una célula de terrorista. Espero que nos avisara antes de hacerlo, ¿no? Pero con arreglo a cuando ha atacado en Yemen o cuando ha atacado en eso, pues es de acuerdo a su declaración de guerra al terrorismo internacional. Y acabamos con esta transparencia. Y por último está la situación de apoyo, que también es de beligerancia. Cuando durante la Operación Rosario, durante la Guerra de Malvinas, inmediatamente Estados Unidos dice que va a hacer apoyo logístico y de información por satélite al Reino Unido. Que no solo le hace eso, sino que además Estados Unidos declara un embargo a Argentina, a la diferencia entre embargo y bloqueo, para los que no están muy familiarizados con esta terminología. El bloqueo es una acción hostil, el embargo no. El embargo es que es selectivo, mientras que el bloqueo pues, es general, y no entra absolutamente nada, ¿no? O sea que teóricamente lo que hay en Cuba es bloqueo, y lo que se hace en otros momentos, con lo que se hizo por ejemplo en Irak, pues se fue embargo, ¿no? Bueno, pues entonces Estados Unidos no solo hace el embargo, sino que transmite todas las enseñanzas que tenía, porque Estados Unidos había hecho maniobras con Argentina, y le pasa al Reino Unido pues las frecuencias, la doctrina, cómo se movían los argentinos. Y además cede la isla de Ascensión, que está en el centro del Atlántico, que está bajo dominio de los Estados Unidos, para que ahí pudieran aterrizar los aviones británicos y continuar hasta la zona. Bueno, pues eso es beligerancia. Otra cosa es que a Argentina no le gustara, no quisiera meterse en ese jardín, porque bastante tenía con el Reino Unido, pero teóricamente podía haber atacado a Estados Unidos. Y lo mismo ocurre aquí con él, como ven ahí, cuando se está hablando del ataque o la invasión a Granada. En la invasión a Granada, Estados Unidos contó con el apoyo de Barbados y de Jamaica. Pues Barbados y Jamaica también eran beligerantes contra Granada en ese momento. Y entonces, si les parece, lo dejamos aquí. Hasta ahora.